momento de dar comienzo a esta mesa redonda que vinimos anunciando hace varios días, también hoy, y veo sonrisas. Y eso debe ser porque nos gusta hacer esto. Bienvenidas, Isabel, Ana María, Eleni, Teti, Stephanie. Esta es una mesa redonda por el Día de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, donde hablaremos de distintos temas relativos a esto, tanto en Uruguay como en Armenia. Esto es en el marco del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a las Mujeres. Esto surge a partir del primer encuentro feminista en Latinoamérica y del Caribe en el año 1981. El movimiento feminista definió conmemorar cada 25 de noviembre este día contra la violencia hacia las mujeres para denunciar la violencia basada en género que se ejerce sobre las mujeres en todo el mundo y reclamar las políticas en todos los países para su erradicación, fecha que se conmemora por el femicidio, el brutal asesinato en 1960 de las 3 hermanas Mirabal, activistas políticas y defensoras de los derechos ciudadanos de las mujeres, conocidas como las mariposas en República Dominicana, por orden del entonces gobernante Rafael Trujillo. En 1999, la jornada de reivindicación fue asumida por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que entonces designa el 25 de noviembre como este día, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia a las Mujeres. Y vamos a presentar a nuestras invitadas que deben ser conocidas de ustedes, pero capaz de una u otra forma, y quizás no por lo que hoy las trae, justamente por lo cual fueron convocadas especialmente para formar parte de este encuentro. En primer lugar, nuestra querida amiga Stephanie Demirjian, licenciada en Ciencias de la Comunicación, periodista especializada en género, actualmente editora en la sección Feminismos de La Diaria, que vas a estar, Teti, no solo aportando desde tus conocimientos, sino con luz verde para hacer preguntas, para intervenir en lo que sucede aquí. Me encanta este rol. Gracias, Rami. ¿Cómo están? Un gusto estar acá. Un placer para nosotras, Teti. Y queremos presentar también a Ana María Mazerjian, docente de idioma armenio, diplomada en gestión educativa por la Universidad Ort. Participa desde el 2008 del colectivo Mujeres de Negro, movimiento internacional de mujeres pacifistas. Integró la ONG Comunidad para el Desarrollo Urbano, participó de la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, creó el grupo de voluntarios Objetivo Armenia y Artsaj y participó del Congreso Mundial Mujeres de Negro, organizado desde Armenia en el año corriente. A su derecha, Eleni Coluquician, educadora sexual, creadora de Empoderar Sex, cuenta de Instagram con el fin de difundir la educación sexual para la sociedad. Propone un espacio de consultas individuales, de parejas, workshop, talleres y recursos didácticos para ESI, Educación Sexual Integral. Es coordinadora de intimidad en Amazon Prime Video en Uruguay. Eso es muy interesante, Eleni. Lo es. Muy bueno. Es columnista en Bien con Lourdes y Cazadores de Peluche. Bienvenida por primera vez a Gomidas. Por primera vez. Más que bienvenida. Muchísimas gracias, un placer. Ana, vos no te saludé. Bienvenida, por supuesto. Gracias por la invitación. Y Isabel Cuyungian, asistente social, integra el equipo técnico de violencia basada en género de InMujeres del MIDES, referente institucional de la Frata Naxutiun, integrando el Bramiango Mide en varios periodos, siendo representante del mismo. Como Homui, además participó de congresos mundiales de HOM, donde el tema de la violencia basada en género ha sido uno de los puntos más trabajados, pensando y creando estrategias para su eliminación. Bienvenida, desde otro rol hoy. Desde otro rol, muchas gracias, encantada de compartir esta mesa con las compañeras y bueno, tratando desde este lugar de sensibilizar en un tema tan complicado, tan duro como es el de la violencia de género. Ya vamos a entrar en detalles, para empezar con esto queremos darle la apertura de la palabra, de lo que va a estar sucediendo acá a Teti, que esto es tu vida, es un día más de tu trabajo, de tu quehacer. Entendemos que cada uno de los temas que las compañeras puedan tocar, de una u otra forma vos
los conocés, los atravesás, estás interiorizada porque es muy amplio hablar de violencia a la mujer, ¿no? Sí, o sea, tiene muchas aristas y claro que desde la sección en la que trabajo son temas que trabajamos todos los días, no solo el 25 de noviembre. En ese sentido sí estoy familiarizada, pero el 25 de noviembre es especial, hay 2 días muy importantes para los feminismos, uno es el 8 de marzo y el otro es el 25 de noviembre. Y el 25 de noviembre en particular es crucial porque es el día en el que visibilizamos y en el que además desde los estados, ¿no?, también se intenta visibilizar, porque los feminismos lo hacen todos los días del año en realidad, lo que sucede con las mujeres y con las disidencias también sexogenéricas, porque no solo con las mujeres, en la vida cotidiana, ¿no? Me parece interesante, mencionabas recién el primer encuentro latinoamericano que eligió, digamos, la fecha para el Día Internacional contra la Violencia, de eliminación de la violencia contra la mujer, y ese encuentro fue en 1981, o sea que hace 40 años exacto que se viene impulsando este día, y en Uruguay tiene un empuje importante, sobre todo en los últimos años, podemos decir quizás desde el 2014, 2013 en adelante, que hay como una nueva efervescencia del movimiento feminista en Uruguay, enmarcado en una región que está como efervesciendo, ¿no? Porque América Latina en general está en ese contexto. Y bueno, quiero contar un poco antes de arrancar qué pasó el jueves acá en Uruguay. Bueno, primero, como todas saben, habrán visto, llovía, ¿no? Sí, eso fue mucho. como el primer obstáculo. Había varias actividades programadas en todo el país. Había marchas, había concentraciones, había talleres, ferias, un montón de actividades para visibilizar la fecha y para sacar los reclamos afuera, ¿no? Estamos hablando de un país, el Uruguay, en el que el año pasado, por ejemplo, cada 9 días se intentó matar a una mujer, ¿no? Estamos hablando de un país que, junto con Argentina, comparte el tercer país de América del Sur con la tasa más alta de femicidios cada 100.000 habitantes, según el observatorio de la CEPAL. Entonces es un tema que es importante ponerlo arriba de la mesa y que es un problema que es urgente y que tiene que ser abordado desde la política pública para empezar. Y era muy importante, entonces es muy importante todos los 25 de noviembre salir a la calle con las reivindicaciones, ¿no? Este año, voy a hablar de Montevideo, que es donde vivimos y donde vivo yo. Había varias actividades convocadas en este marco y había 2 marchas en particular convocadas en el centro de Montevideo a la misma hora, que, una era convocada por la colectiva por el 25N, que agrupa a 34 organizaciones y colectivos feministas, que fue creada este año con el objetivo de organizarse para esta fecha justamente, que ellas convocaban bajo la consigna Océanos de Violencias, Mares de Resistencias, para concentrarse en la Plaza Independencia frente a la Torre Ejecutiva y salir desde allí hasta el Palacio Legislativo, hasta la Plaza 1 de Mayo que está enfrente del Palacio. Y después había una segunda que la convocaba la Coordinadora de Feminismos, que es la misma organización que organiza todas las alertas feministas cada vez que ocurre un femicidio acá en Uruguay, que ellas convocaban en la explanada de la Intendencia a concentrarse para marchar después hacia la Plaza Libertad. ¿Qué pasó? Bueno, llovía. Entonces, hasta último momento fue difícil entender qué era lo que iba a pasar. Claro. En el caso de la marcha de la Coordinadora de Feminismos, ya desde el principio ellas habían dicho que no se suspendía por lluvia, pero la otra, que aglutinaba a más organizaciones, era más difícil como para ver qué iba a pasar. Entonces lo que hicieron fue, se concentraron igual, ellas tenían una proclama que querían entregar en Torre Ejecutiva para que llegara a manos del presidente Luis Lacalle Pou. Entonces entendieron que no había forma de suspender eso, en principio, bien, ¿no? Como la entrega de esos reclamos y esas reivindicaciones este año no se posponía. Entonces, en principio, la idea era concentrar. Después, una vez ahí, llovía, ¿no? Torrencial, a mí me tocó cubrir esa marcha en particular.
Y el ambiente empezó como a, viste, como a gestarse una, no sé cómo explicarles, entre gritos y las pancartas y la gente, y las mujeres abrazándose. Fue como que en un momento dijeron, vamos a marchar igual, ¿no? Entonces, no todas las que estaban ahí... Surgió del momento, fue, de claro, la fue como efervescencia. espontáneo. Muchas de las que estaban ahí, no todas, empezaron a marchar por 18 de Claro. julio y ahí se formó la marcha que finalmente hizo el recorrido original. Y es interesante el recorrido que planteaban porque salían desde Torre Ejecutiva, que es la sede del Poder Ejecutivo, y la idea era pasar, ir por 18 de julio, pasar por la Plaza Libertad, que está enfrente al Poder Judicial, Sí. y terminar en el Poder Legislativo, Ah, ¿no? por eso ese recorrido tan Claro. largo, ¿no? Los tres Claro. poderes. Sí, sí, eso me decía una de las organizadoras que entrevisté antes de Ahí ese va. día, que la idea era medio como simbólicamente pasar por ahí, porque claro, la erradicación de la violencia de género es una voluntad política Totalmente. y con que, o sea, las mujeres reclaman para que el Estado dé respuestas. Entonces, justamente uno de los reclamos centrales este año de todo el movimiento feminista, no de una marcha en particular, es el tema del acceso a la justicia, ¿no? Entonces, ese pasaje por el Poder Judicial, que también era donde terminaba la otra marcha, es como re interesante, ¿no? Ellas, el reclamo por una justicia que les da la espalda, que es patriarcal y misógino en sus sentencias, ¿no? Como, y después, bueno, obviamente el Poder Legislativo como emblema de las leyes que no se cumplen, ¿no? En particular de la Ley Integral de Violencia Basada en Género, la 19.580, que, bueno, un reclamo de los feminismos es justamente que se cumpla, ¿no? Es una ley que es de avanzada en América Latina, que está buenísima. ¿Qué es lo que dice? Bueno, Mucho. es bastante larga. En realidad, para empezar, define los distintos tipos de violencia de género, que son más de, creo que 18, si no me equivoco, que eso ya es importante, porque parece algo inocente, pero en otros países no está tan definido. Entonces eso hace que cuando se cometen delitos o cuando hay situaciones de violencia, no haya cómo sustentarlas legalmente, digamos. Para empezar eso, pero después, bueno, establece, por ejemplo, la instalación de juzgados especializados en violencia de género, que es algo importantísimo y que justamente es algo que no se ha hecho hasta el momento, que es uno de los reclamos más importantes que le hacen a esta ley, ¿no? No hay recursos, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia en particular, ha estado como bastante apática en ese sentido para designar recursos para esto. Y bueno, la ley esta se aprobó a fines de 2017 y al día de hoy lo único que se logró fue firmar acuerdos para crear 2 nomás, que van a ser, que ya están o sea, la creación ya está en marcha. Se supone que van a instalarse, van a empezar a estar operativos en el primer semestre del 2022. Pero claro, son 2, ¿no? Para todo el país, Entonces, está difícil. También está pendiente un tercero, que se supone que también va a empezar el año que viene, pero que todavía no se concretó el acuerdo, porque según nos decía el otro día Mónica Botero, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres, hubo ahí un temita con el local, que va a estar en Paysandú, pero bueno, una vez que se resuelva eso, supuestamente va a quedar instalado. Pero bueno, a lo que voy es que los reclamos son múltiples ante problemas que son urgentes, ¿no? Porque estamos hablando de, capaz que, no sé si le queremos dar la palabra a las compañeras, pero iba a ser como una introducción también en cifras, ¿no? La violencia de género en cifras, para entender un poco, recién hablaba de los femicidios. Este año hubo un incremento de los femicidios respecto del año pasado. Se calcula que hubo 26 femicidios y 9 tentativas de femicidio en lo que va del año. El Ministerio del Interior nos pasó unas cifras hasta septiembre que registra 17 homicidios a mujeres por violencia basada en género. En el mismo periodo del año pasado registró 12, ¿no? ¿Por qué la diferencia? Porque, bueno, el Ministerio del Interior en realidad solo registra los que se aclararon, ¿no? Claro. Hay algunos que están todavía la investigación está abierta y no se resolvió, por eso no los incluyen en el conteo.
Pero bueno, la realidad es que hubo un aumento respecto al año pasado y en realidad haya habido un aumento o no, lo que se sabe es que en general en los últimos años en el país matan alrededor de 25 mujeres en promedio por año. Por año. ¿No? Y eso es un dato que nos tiene que escandalizar. Igual si fueran 2 también nos escandalizaría, ¿no? Pero digo, hay un montón de cosas para hacer. Y estamos hablando de los femicidios, que es como la forma más extrema de violencia de género. La pero punta del iceberg. Claro, pero en realidad hablemos también de otras situaciones que podrían terminar en femicidios, lamentablemente. Que estamos hay como dos cifras que podemos manejar. Primero, las del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior, que registró desde el 1 de enero hasta el 30 de septiembre 25.622 denuncias por violencia doméstica. Esto en realidad, si lo comparamos con el año pasado, implica una baja de casi 6%, pero en realidad estamos hablando de 94 denuncias por día. Es una locura. ¿No? Y por otro lado están, después Isabel va a profundizar, pero están las consultas que se han hecho a los 33 servicios de atención psicosocial y legal que tiene el Instituto Nacional de las Mujeres para mujeres en situación de violencia de género, que este año, en el mismo periodo, o sea, hasta el 30 de septiembre, registró 22.590 consultas presenciales y telefónicas, ¿no? Sí. Porque esto de la pandemia también como que... Bueno, Isabel ahora va a contar un poco más. Y en este caso sí se ve un incremento respecto del año pasado y del anterior. O sea que estamos claro, en subida. Estamos hablando de 22.590 consultas. El año anterior hubo 18.700 y el anterior, o sea, en 2019, cuando no teníamos pandemia, hubo 14.976. Y otro datito, antes de soltar el micrófono, es que, bueno, durante el mismo periodo, el servicio telefónico de asesoramiento de NIM Mujeres, que es el 0800 41 41, registró 8.900 consultas, que son alrededor de 30 consultas por día en lo que va del año. Así que bueno, ese es el panorama, eso es en lo que estamos en Uruguay, y bueno, por eso es tan importante visibilizar el tema y por eso es tan importante estar en este programa hablando de esto. Este es el escenario entonces en nuestro país, Sí. con este tema tan importante, y a vos, Isa, te toca de una u otra forma Sí, formar sí. parte de estas Bueno. consultas, de estas denuncias por violencia de género. Bueno, el Instituto Nacional de la Mujer del dependiente del Ministerio de Desarrollo Social tiene la división de violencia basada en género, y dentro de la división de violencia basada en género tenemos el departamento de sistema de respuestas a esta violencia. Nosotros trabajamos desde este departamento, como dijo Teti, con el servicio de atención telefónica, que llegan unas 35 llamadas diarias, porque esta cifra de 8.901, Teti, fue hasta el 30 de septiembre, así que casi han pasado 2 meses donde podemos decir que se ha incrementado, pero en un promedio importante. El 0800 41 41 tiene un funcionamiento las 24 horas del día, está atendido por técnicos especializados en esta temática, donde, bueno, escuchan, guían, asesoran, pero sobre todo escuchan en ese primer intento de poder salir de esa situación a las mujeres que no saben muy bien por dónde conducirse, porque ¿qué pasa? La violencia, hay 17 o 18 tipos según la CEPAL de violencia que están en la ley que aprobada por el Parlamento, pero el tema ¿cuál es? El tema es que dentro de todo ese tipo de violencias a la que está sometida la mujer en este caso, porque estoy hablando de violencia doméstica más bien, que es donde atiende el 0800, y si hay una develación, si hay una situación de violencia de género que es más amplia, como dijo hoy Teti, bueno, ahí también se deriva a los especialistas en ese tipo de violencia. Es un primer acercamiento que tiene la persona, la víctima, para llegar a un oído con conceptos ¿Siempre técnicos. es la víctima que tiene que hacer este llamado? En este caso sí, en este caso es la víctima, por supuesto es anónima la denuncia,
y totalmente confidencial, pero después hay otras maneras de llegar a los servicios de atención. Por supuesto que la interinstitucionalidad es fundamental en este proceso de salida de este flagelo, porque muchas consultas llegan a través de determinadas instituciones, bueno, INAU ni hablar, de la educación ni hablar, porque acá no se mencionó hasta ahora el tema de las hijas y hijos de las mujeres víctimas de femicidio, que bueno, es un tema que también se trató mucho en este 24 de noviembre, 25 de noviembre, pero se trató mucho, pero que es muy difícil de abordar, porque allí sí, si para la violencia de género, la violencia doméstica, necesitamos técnicos, operadores jurídicos, operadores legales, parlamentarios, con sapiencia en el tema, con conocimiento del tema de derechos humanos, de por qué se produce la violencia. Ustedes imagínense que en estos temas puntuales de INAU, de los niños, de tratar esa cobertura para poder, porque generalmente, no sé si generalmente, Teti, pero en gran cantidad de casos, los niños, hijos e hijas, muchas veces son víctimas de ese asesinato de la madre en manos del padre o del progenitor, del compañero, del concubino. Yo quería decir eso, Isabel, en realidad me parece que uno de los avances que hubo en los últimos años, que también tiene que ver con la normativa vigente ahora y con un cambio de visión de cómo se tiene que abordar la violencia de género, tiene que ver con que justamente los hijos y las hijas de las víctimas de violencia de género son consideradas como víctimas. Exacto. O sea, son víctimas. Son víctimas. No son como no están en segundo plano, digamos. Son igual de víctimas que sus madres. Claro. Y eso ha implicado como un cambio también en cómo se manejan las políticas públicas. Sin duda. Y el tema que me parece que ahí puede aportar bastante, tanto Ana como Eleni, el tema de la educación, ¿no? Ayer estaba escuchando en uno de los tantos reportajes y cuestiones que se hicieron, creo que fue Andrea Tuana la que lo dijo, que bueno, la educación es la base del proceso de socialización de los chiquitos, comienza desde la escuela o desde el jardín, y las políticas educativas tienen que estar dirigidas a la paridad y al respeto por el otro. Y bueno, entonces la periodista le decía, bueno, pero esto es una cosa urgente ahora sí, pero lo estamos denunciando hace 20 años esto. Y lo urgente choca con lo importante. Lo urgente choca, pero además hace 20 años que no se está haciendo nada. No sé, Eleni y Ana, en cuanto a educación, ¿qué pueden aportar? O sea, yo siempre hago el ejercicio de cuando damos los talleres y charlamos de estas cuestiones, de hacer la pregunta de si ustedes tuvieron educación sexual, ¿no? Entonces, en general la respuesta es no, o si tuvimos en el liceo, en nuestra clase de biología, nos enseñaron a poner un preservativo y a no quedar embarazada, y eso era lo que hablábamos de sexualidad. En realidad la sexualidad es un concepto mucho más amplio que involucra un montón de cosas, pero ahora lo voy a explicar a eso, pero lo que venía es que en realidad, como todo en la vida se aprende, la sexualidad también se aprende. Entonces, aunque no hayamos tenido educación formal en sexualidad, desde que nacimos, desde antes de nacer, nos están esperando con la ropita que nos van a poner y las caravanas que nos van a hacer y lo que esperan los padres y la familia de ese niño o niña que va a venir, ¿no? Entonces, ya los mensajes vinculados a aprender sobre sexualidad están desde que nacimos. Cómo nos tenemos que mover, qué tenemos que hacer, qué podemos, qué no podemos, cómo podemos hablar, cómo vincularnos, cuál es nuestro lugar en nuestra familia, en nuestra pareja. Y así crecimos. Y crecimos con un montón de mandatos y mitos y estereotipos que sustentan esta lógica patriarcal que estábamos hablando, y aprendimos muchas veces cuál es nuestro lugar, que no es el de mando ni de autoridad, sino que es el de subordinación. Entonces muchas veces no nos damos cuenta, porque todo esto está invisibilizado. Hay cosas que sí podemos ver. Una piña que te pegan, lo podemos ver. Pero todas esas otras violencias que recoge la ley, que están así metiditas en lo cotidiano, en una publicidad que mirás en la tele, en una canción que escuchás, en las comedias que miramos, en series, en libros. Todo ahí están todos esos mandatos de cómo en qué lugar nos corresponde estar. Entonces, por eso, muchas veces es complicado ver una situación de violencia, identificarla, darnos cuenta que esto es violencia, porque muchas veces, hablando hasta con amigas,
uno que ya está más especializado en esto y tiene como las gafas violetas, que son como el lente del feminismo, de poder ya agudizar y detectar cosas que antes no las detectaba. Tuve que aprender a detectarlas, porque yo también fui socializada en un paradigma machista, violento, patriarcal. Entonces, cuando empecé a aprender, empecé a ver la realidad de otra forma y empezar a decirle, esta conducta no es graciosa. Estás conociendo a una persona, esta conducta no es graciosa. Esto es una violencia. Y vos tenés que marcar en este momento que esto es una violencia. Lamentablemente, nosotras como mujeres tenemos que ir como señalando, Sí. y eso es desgastante, lo conversábamos antes de salir al aire, ¿no? Como es nuestro rol el disciplinar también, el exponerte a muchas veces estas situaciones de violencia por tener que disciplinar a alguien porque no quiero que me hagan Sin algo. dudas. Entonces estamos en ese tiro de afloje constante de, no es mi rol, pero también lo tengo que hacer para ser respetada. Sí. Claro. Entonces, Eleni, todo vos este trabajás aprendizaje. con gente joven también. ¿Identificás un cambio en este sentido, en lo que estás diciendo, o de alguna forma hay ciertos aspectos que una sin saberlo también los tiene? Yo creo que hay de todo. Yo no trabajo con población en educación formal, sino con las personas que no tuvimos la educación que deberíamos Bien. haber tenido y ahora estamos tratando de reaprender. Entonces hay de todo. Hay un avance en el sentido que, por ejemplo, las redes sociales hicieron que, y más ahora con la pandemia, hicieron que el tema sexualidad se hablara por doquier. Sí. Hay un montón de cuentas que lo hablan, está sobre la mesa. Mm. Ha habido mayor alcance, la información está empezando a llegar. No alcanza solamente con que llegue información, estos temas hay que trabajarlos, hay que pasarlos por el cuerpo, hay que ser capaz de poderlo identificar. No es que te doy un folleto y con eso estoy haciendo educación sexual, ¿no? Hacer educación sexual es cuestionar los paradigmas en los que crecimos respecto a cómo vincularlos con alguien, el amor romántico, la media naranja, todas Claro. esas frases que aprendimos que eran el amor, prendés la tele y ves que alguien llora y eso es porque te ama. Es porque te ama, si te cela, Exacto. es porque te ama, te está cuidando, si te dice que te vistas de esta forma, es para cuidarte. Y nos comimos como esa mentira por mucho tiempo. Y ahora es como que empezamos o sea, mi rol, o donde yo me ubico, es como en esto que decía de ponerse los lentes y empezar a decir, bueno, miremos la realidad de otra manera. Cuestionemos estas cosas. Empecemos a agudizar la visión y a identificar estas cositas. Obviamente que es un trabajo de hormiga, de ir sembrando semillas. Hay personas que lo reciben, hay personas que no lo reciben, pero de a poquito cada vez más lo van recibiendo. Y se animan a preguntar, porque todo, por ejemplo, yo trabajo mucho en el empoderamiento, en la sexualidad de las mujeres, en el disfrute de nuestra educación sexual, que no es la formal, fue siempre al servicio de otra persona, siendo siempre objetos de deseo y no sujetos de deseo. Entonces, tenías que comportarte porque no fuera a ser que miraras a una persona de tal forma, siempre lo más virginal posible, ¿no? Y eso nos alejó muchísimo del disfrute, porque la educación sexual del liceo era cuídate, pero nunca Tal fue cual. poné un preservativo, pero lo anterior, Claro. ¿con quién me estoy vinculando? ¿Me vinculo porque quiero? ¿No? Todo eso anterior. O porque si no me vinculo contigo o no tengo relaciones sexuales contigo me vas a dejar, vas a ir con otra persona. ¿Qué pasa con la mujer sola? La Totalmente. virginidad, Claro. clasificando a las mujeres, ¿no? De si no tengo marido o si soy virgen, soy de una forma, si no, de otra, me ve la sociedad de otra. Entonces, ir como en ese trabajito de hormiga de visibilizar todos esos mandatitos que vienen y que son el sustento de todas estas violencias y de Eso no te poder digo. vivir nuestra vida a pleno en todos los ámbitos. Hablas mucho de esto en tus redes sociales también. Sí, continuamente, continuamente. Y por suerte las personas se animan a preguntar, a contar sus vivencias. Está Algo buenísimo. que estuvo muy bueno de la pandemia es que, bueno, yo empecé a hacer como unos talleres online para hablar de estos temas más enfocados en la mujer, porque obviamente me interpelan y es como, Obvio. lo pasé por mi cuerpo y ahora quiero que vos también lo tengas. Claro. Y la virtualidad que hizo, obviamente que no solo lo tienen que aprender las mujeres, ¿no? Esto es para todo el mundo, pero estos talleres nacieron así y hicimos un montón durante la pandemia, con un montón de mujeres que se animaron a participar, porque no olvidemos que la sexualidad es un tabú, ¿no? Y que nos da vergüenza hablar de esto. Sin No duda. hablamos de esto con nuestras madres, amigas, quizás ahora los que estamos en este tema ya va cambiando, pero es todo en un secreto. Y el secreto invisibiliza y valida todas las formas de violencia, Claro, ¿no? totalmente. Entonces la virtualidad, el no tener tu cara, porque obviamente que nos cuesta, hizo que muchísimas mujeres pudieran aprender todo esto y encargarse de revisarse y de cuestionar todo el sistema de creencias en el que crecimos para poder empezar a vivir su sexualidad de otra forma y aprender a no ser violentadas, sino validar las violencias y a visibilizarlas. Entonces fue un ámbito como que estuvo buenísimo, porque capaz que te da vergüenza
poner tu cara en un taller presencial, Claro. pero ahí con la camarita apagada absorbiste toda la información. Entonces eso estuvo buenísimo. Si podemos buscarle algo positivo a la No, pandemia sin duda. en torno a eso este lo tema. estoy comparando yo con el 0800 4141, porque al no tener una presencia física, Sí. solamente otra voz del otro lado Sí. del teléfono, del Claro. celular, te anima como a decir más cosas y abrirte más. Y por eso es Exacto. importantísimo el rol del operador en ese caso. Sí. Importantísimo. ¿Cuántas patas que hay para hablar de este tema? muy, Me detengo muy ya que estamos extenso. en este tema un poquito más en la educación para preguntarle a Ana si como docente durante tantos años y en este caso con niñas y niños, ¿qué has podido percibir en todos tus años de docencia en relación a este tema, si en determinadas conductas o costumbres de niños tan chicos se nota esta diferencia de género de la cual estamos hablando que viene desde que somos muy pequeños, ¿no? Bueno, Eleni lo dijo, desde antes de nacer. Sí, como bien dijo Eleni, además voy a tomar de cómo influyen, ¿no?, la información que nos van dando desde chicos, no solamente en el tema del sexo, en todas las áreas, influyen y forman de una determinada manera que después es muy difícil cambiar. A mí me ha sucedido porque como soy humanista y pongo por encima los valores, tener inclusive contactos con padres que venían y me decían, ¿por qué decís esto? ¿No? Y generar, muchas veces me decían, ay, pero no, le digo, vos tenés en cuenta tal cosa, vos tenés en cuenta tal otra. Y bueno, a veces los padres, que ya tenían discusiones previas con sus esposas o sus parejas, terminan reconociendo, sí, tenés razón. Es todo un tema, inclusive tratarlo en las escuelas y no ser cuestionado o cuestionada. Yo recuerdo muy bien hace años atrás, cuando recién empezó el programa de educación sexual, se elevó una nota a cada familia para que dijera si estaba de acuerdo con que su hijo recibiera educación sexual. Y hubo familias, porque hicimos una reunión de padres, hubo familias que dijeron, avísenme en qué día va a ser, porque ese día No lo mando. ¿Sabés por qué había motivos, Ana? ¿Cuál sería el motivo? Yo tengo una hipótesis. A ver, en general porque son padres que tienen una formación religiosa muy afianzada y piensan que ese tema solamente lo pueden tocar ellos desde su óptica, ¿no? O sea, están cerrados a otras visiones, a otras opiniones y, bueno, solamente quieren educar de la forma que ellos quieren educar. Creo que está vinculado a esto que decía Eleni, de que la sexualidad es tabú. Para muchas familias es un tema que se habla en casa, ¿no? No se habla fuera de acá. Y también creo que hay una percepción, sobre todo por parte de las personas más conservadoras, de que la educación sexual va a pervertir a los niños o va a impulsar a que tengan relaciones sexuales desenfrenadas, Es todo lo contrario. cuando en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es como darte las herramientas para que puedas hacerlo de forma segura, disfrutable, Que con construyas quien relaciones quieras. sanas, que puedas cuidar tu cuerpo, que conozcas quién puede aproximarse Claro. a vos, que sepas decir sí te autorizo, no te autorizo, ¿no? Exactamente. Esas herramientas que no tienen muchas veces las Yo niñas. comparto, por supuesto, 100% lo que decís, pero ¿sabés qué? Me atrevería a decir que en muchas familias conservadoras ni siquiera el tema se trata en casa. Claro, bueno, Claro, Eso, me también. preguntaba eso. eso, ¿se tratará También. cómo? Ni siquiera, también. entonces, y que va, bueno, que se arregle, Sí. que va creciendo, que se va informando con el amiguito, con la amiguita. No, que ni Este, sepa mejor. O que Que ni ni sepa, sepa. pero de alguna manera, viste que los niños y niñas absorben información, Claro. o sea, tal vez no la adecuada, pero exacto. ellos tienen los elementos como para, están en plena etapa de crecimiento y de Y aprender. van a buscar la información en otras Exacto. fuentes que de repente Claro. no son las confiables. Sí, sí, Exactamente. Ese es el peligro. Sí, sí. Sí. Creo que lo que está bueno también es
que también por eso es importantísimo que la educación sexual se brinde en las escuelas y en ámbitos afuera del hogar, que es que muchas veces ayuda a que el niño y la niña pueda identificar si está viviendo situaciones de violencia sexual intrafamiliar, ¿no? Y que en realidad, por eso es importante, ha habido intentos como desde algunos legisladores el año pasado de sacar un proyecto, una ley adelante para que fueran los padres quienes eligieran qué tipo de educación sexual brindar en las escuelas, que por suerte no prosperó, pero esos intentos son muy, muy peligrosos, porque lo que hacen es justamente al dejar el tema encerrado en la casa, el niño y la niña no tienen herramientas para identificar qué está pasando. Y sobre todo en los ámbitos educativos, ustedes lo sabrán mejor que yo, son como ventanas o puertas de acceso a que el niño o la niña pueda decirle a la maestra, me pasó esto. Exactamente. Es el lugar donde ¿no? Absolutamente. Lo que le está pasando. Entonces, sí. por eso es importante por todo lo que nombramos, pero además porque es una herramienta para identificar si están abusando sexualmente. Y creerle a esos niños Vos y niñas sabés que hablan, no, ¿no? claro, porque, creer, fundamental porque a veces creer. es como que están inventando, como una niña o un niño que no sabe mucho de sexo, de relaciones sexuales, puede estar inventando algo que no conoce. O sea, Claro. no, Y es qué imposible. difícil, sí, qué difícil es imaginar un padre o un tío o un padrino o un hermano abusando sexualmente de ese menor. Es tan aterrador eso. Horrible. Que cuesta imaginárselo, pero lamentablemente pasa. Yo no tengo acá datos en este momento específicos, pero gran mayoría de las mujeres que asisten a los servicios para atención psicosocial, legal y todo lo demás, o sea, que son atendidas en el servicio, fueron víctimas en su infancia. niñez. Sí. Claro. Fueron víctimas de abuso en su niñez, la mayoría. Lleva O sea, tiempo identificarlo. Para los niños, sí. No, para una mujer Total. que hace esta sí, denuncia, más que experimentarlo, todo lo que le volcarlo, debe ¿no? haber pasado Más antes que, de claro. concientizarlo, ¿no? El proceso, Exacto. El proceso. puede llegar a ser muy largo. Claro. Muy largo. Sí. Algo que estaría bueno, que lo tiro, Sí. es que creo que el hecho, lo que decía Eleni, de que hay como más visibilización sobre el tema, y también hay más campañas de difusión, no solo desde el Estado, sino desde muchas organizaciones. Muchas. Y diría sobre todo desde las organizaciones sociales, respecto a estos temas, lo que ha derivado en que haya habido un aumento de las denuncias Sí, de delitos sexuales. Que esto está bueno aclararlo, porque que haya más denuncias no siempre significa que hay más casos, Bien, sino que claro. las mujeres se animan más a Claro. denunciar. Exacto. Claro. Entonces está bueno eso. Yo, por ejemplo, traje datos, porque soy fan de los Adelante. datos. Vos una vez me dijiste que con datos hay más credibilidad sobre el asunto, claro. Es ¿no? que en realidad no es que haya más credibilidad, es que hay personas que te están todo el tiempo cuestionando, que estás inventando. Exacto. Eso es increíble. Entonces te digo, mira, bueno, el Estado tiene este número, ¿entendés? Claro. ¿Qué sé yo? Si no me querés a mí, ¿entendés? Créele al Estado, no sé. A mí eso me cuesta, lo hablábamos también justo antes de salir del aire, lo desgastante que es a veces tener que estar como contestando a ciertas personas que no quieren entender. Y es Quería como buscar que yo me acá. quisiera como enseñarte a vos que sos abogada sobre derecho. Claro. Yo, que no tengo nada que ver. Entonces, ¿por qué no hacer el ejercicio de ponerse un poco en el lugar de la otra persona, en el tema que sea, y preguntarle, a ver, si estás gritando en el medio de la calle algo, ¿no? Porque ¿quién le gusta salir a gritar así? Es por algo, porque estás cansada, Claro. agotada, ¿no? Porque las violencias están todo el tiempo. O sea, una Oradan mujer como una gota. camina por la calle una cuadra y es acosada Sí, señor. por todos no, pero por muchos varones que se cruzan. En miradas, en acercamientos, en tocamientos, en el ómnibus, en que tenés que llegar a tu casa y tenés miedo de llegar, vivir con miedo, desde que, o sea, nace una niña en una familia y ya la familia sabe que hay que protegerlo. Eso nos está diciendo Tal algo. cual. Entonces no puede ser que se esté cuestionando que estamos inventando sobre esto porque lo vivimos nosotras. Y se ha normalizado, ¿no? Es como, ay, bueno, o sea, son así. No Tal son cual. así. Yo no quiero estar caminando y asustarme, que me toquen, tener miedo. Eso es ya un gran indicador. Sí, no nos divierte salir a reclamar más derechos. O sea, Exacto. sería más divertido que nos lo dieran, ¿no? Sí, Exactamente. claro. Pero bueno, estaba hablando de los datos sobre delitos sexuales, que primero, para entender delitos sexuales, ¿qué entendemos por delitos sexuales? O al menos, ¿cuáles son los tipos de violencia sexual que están que forman parte del Código Penal? Y son
La contribución a la explotación sexual, que Exacto. muchas veces nos olvidamos, Eso te- pero la explotación sexual es otra de las formas de violencia. La violación o el intento de violación, el abuso sexual especialmente agravado y el abuso sexual sin contacto corporal, Claro. que uno de los más naturalizados, Sí, pero que existe sí. y que tiene penas, ¿no? Que está bueno que todas las mujeres lo sepan, lo pueden denunciar si les pasa. El año pasado hubo un aumento del 19% en las denuncias de delitos sexuales respecto al 2019, que pasaron a ser de 1.558 en el 2019 a 1.853 en el 2020. Datos a tener en cuenta. El 80% de estas denuncias son por parte de mujeres. Sí. Esto quiere decir que hay un 20% de personas que son varones que denuncian violencia sexual, y eso también está bueno visibilizarlo, porque es un tema que también súper tabú. A los varones les cuesta mucho más reconocer. Primero reconocer, después aceptar y finalmente denunciar, claro. ¿no? Sí. Que fueron víctimas de violencia sexual. También por Por el propio por el propio sistema Todo patriarcal responde a lo mismo. y heteronormativo. Exacto. Y bueno, el 87% de los denunciados por delitos sexuales son varones. Así que esos son como los datos. Los de este año todavía no están, el Ministerio del Interior los va a presentar este lunes. Estamos con Teti, Eleni, Ana María e Isabel en esta mesa redonda en el Día Internacional de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre. Vamos a ir a una tanda y después seguimos con más. Vamos a entrar en este tema, nos vamos a ir un poquito a Uruguay para hablar de lo que sucede en Armenia en este mismo tema. Quédense ahí que ya seguimos con mucho más. ¿Querés degustar el mejor lesmellún? Visita Confitería Armenia Mi Casa. Único preparándolo en el momento y a la vista. Vení, comprobalo y disfrutalo. Te ofrecemos también varias especialidades de la cocina armenia. Estamos en Nueva Palmira 2078, martes a domingo desde las 12 hasta las 24, viernes y sábados hasta la 1 de la mañana. Pedidos con una hora de anticipación por el 2409-6293. Confitería Armenia Mi Casa. Se alquilan cocheras en el Parking Victoria Plaza, Florida 1434, entre Mercedes y Colonia, a una cuadra de Plaza Independencia. Acércate y pregunta por Adrián de 8:30 a 15 horas o consulta al 096 98 58 86. Para celebrar el éxito de los alquileres ya completos en el turno diurno, ofrecemos un descuento, valor 2.700 pesos de alquiler mensual en la noche, de 21 a 9 horas. Siempre apoyando a Causa Armenia del Uruguay. Misht Haitadi Gojkin. Armenia, cocina típica. Somos el primer restaurante de comida armenia en Ciudad de la Costa, ubicados en el kilómetro 22800 de Avenida Yanatacio. Variedad de platos típicos, elaborados de forma casera. Restaurante cálido, que transmite nuestra cultura, costumbres y tradiciones. Te esperamos de lunes a sábados de 19 a 0 horas. Delivery a todo Montevideo. Por más información, te invitamos a visitar nuestras redes sociales Armenia Cocina Típica o escribirnos a nuestro WhatsApp 099 981 981. Tradición, calidad, servicio. Armenian Store ofrece café Cafá, instantáneos o molidos, 3 líneas del tradicional surch, té Teyan, 5 sabores, trabajo a mano realizado por mujeres armenias, vodka Ohanian, distintas variedades, incluyendo el vodka de oro de 23 quilates y las que no pueden faltar en tu mesa, cerveza Kotaik, Kotaik Gold y Yerepuní. Podés disfrutar desde Uruguay de nuestros productos de industria armenia y al mismo tiempo colaborás con la reconstrucción de la patria. Consultas y pedidos al 098-840-125. Armenian Store. Somos pioneros importando de Armenia a Uruguay. Ahora Gomidás por 2.
y por 3 y por 4. Sábados y domingos nos podés escuchar cuando quieras y como quieras. A las 0 horas, en la repetición del programa por Radio Rural, en la web, en la sección Volvé a escucharlo, o por YouTube, en la grabación del programa de la fecha. Audición Gomidas, a 86 años, cuando quieras, donde quieras y como vos prefieras. (14:35) seguimos con esta mesa redonda que hay muchas ganas de hablar. Ya me están preguntando hasta cuándo tenemos, cuánto tiempo queda, porque hay mucho para decir. Es por ahí. Quedó algo pendiente del bloque anterior, que está bueno agregar. Quedó algo pendiente cuando Teti hizo referencia a las víctimas varones. Voy a abordarlo del punto de vista del varón agresor. El varón agresor tiene, en el instituto, hay equipos de atención a varones que ejercen violencia de género hacia sus parejas o sus exparejas, y que tienen una atención semanal o muchas veces bisemanal, 2 veces por semana. Y en este periodo, de enero hasta septiembre 30, se han atendido en estos servicios 861 varones con tobilleras, en este caso. No es pequeña la cifra, no. Es un adelanto también, o sea, creo que es una manera de que, de por lo menos ver alguna luz en estos varones que pueden reconocer su violencia y que pueden someterse, según su creencia y su patriarcado, someterse a esa instancia de operadores, ¿no?, que trabajan con ellos. Sí, es un buen número. Es un buen número. Quería agregar algo también que me quedó en el tintero, que es que hablamos de los servicios de LIM Mujeres, pero también están en Montevideo, por ejemplo, los servicios de la Comuna Mujer, de la Intendencia de Montevideo, que también están desbordados. No tengo en este momento las cifras, pero son otros dispositivos que atienden a mujeres en situación de violencia.
y que están presentes ahora en todas en todos los municipios. Sí. Bien. Y que también tienen, me acordé por eso, porque ellos, la Intendencia también tiene Atención a una varones. atención a varones que ejercen violencia. Sí, que es importante también, Sí. ¿no? Sí. Es lo más. Y Es algo lo más, importante. claro. Sí, Bueno, exacto. ¿Puedo vamos- hacer una cosita sí. chiquitita? Que esta tarea no es solamente de las mujeres hablando, sino que varones que empiezan a darse cuenta de este privilegio que tienen y a darse cuenta de dónde están y las violencias que pueden ejercer, que muchas veces no son adrede, sino que están en la cultura, Claro. en los chistes, en los comentarios. Totalmente. Empiecen a transformarse ellos porque me doy cuenta que me atraviesa y que no sean cómplices cuando están con otros varones, ¿no? Que si tu amigo dice algo, vos no te calles la boca, se lo digas. Y ahí empezamos como a tejer red y generar el cambio entre Sin todas las duda. personas, se genera este cambio. Todos Sí, tenemos o sea, algo para hacer. La responsabilidad Muy es de todas y todos. Sí. Vamos a pasar al tema en Armenia, que bueno, es otra punta muy importante para Otra conversar. hora más de programa, Romina. Sí, tenés la verdad pedir. que sí, Estaba el gerente por ahí, estaba el gerente por ahí, ¿por qué no le pedís? Queremos empezar esta parte con un video que nos hizo llegar Ana, que te voy a pedir que lo presentes vos, que nos cuentes qué es lo que vamos a ver y a escuchar. Bueno, este video fue realizado con el apoyo de la Unión Europea y el grupo de vocal Nairian Vocal Ensemble, justamente para este 25 de noviembre. Les cuento que este grupo son 4 chicas que cantan canciones de Gomidas. Desde hace tiempo vienen haciendo un trabajo muy enfocado a la discriminación y a la violencia contra la mujer, inclusive tomando canciones del padre Gomidas, Claro. donde se dice que hay que respetar a la mujer, que hay que tener cierta coherencia en las actuaciones y que a veces nosotros muchas veces no entendemos la letra. Entonces no sabemos lo que significa y ellos van difundiendo a través del nada más ni nada menos que las canciones del padre Gomidas el respeto hacia la mujer. Bueno, este video lo hicieron para los que no entienden armenio, voy a traducir una muy pequeña parte. Es una joven con sus padres, donde les pide por favor al padre, por favor, decile que yo soy tu flor, y le dice a la madre, por favor, decile que yo soy tu luz. Y bueno, el video los voy a dejar que lo vean, se llama No toleres. Lo escuchamos por YouTube, también lo van a poder ver. Adelante. Ամուսնացել եմ վաղ տարիքում, հետո երեխաներ ենք ունեցել, ցանկություն եմ ունեցել երեխա, նորածին երեխա գրկում է, սիրում ես, բայց ես չեմ կարողացել, քանի որ կեսուրս ասում էր, դու չես ամաչում, որ կեսրարիդ մոտ երեխային վերցնես, գրկես, սիրես։ Ես իմ ընտանիքում բռնության ենթարկվել եմ, ավելի շատ կասեի կեսուր կեսրարի կողմից, քան ամուսնու, բայց առաջինը ինձ ծեծող եղել է կեսուրս։ Մայրիկ տես հեզ
Este tema, pero realista, ¿no? Sí, muy realista. Esa joven que pide ayuda a los padres le explica la situación por la que está pasando y los padres le piden que sea tolerante, que soporte, hasta que al final nos encontramos con la silla vacía y los padres mirando las imágenes de su casamiento. Esto es algo, me parece que bastante normal, entre comillas, en Armenia, por un tema de educación, por un tema de, como muchos dicen, de costumbre, de tradición cultural, es una tradición. La joven armenia pasa del estar en el mandato de su familia a pasar al mandato de la familia del esposo y del esposo. Entonces, todo esto empezó a tener, porque hasta ahora es muy difícil tocar el tema, lo tienen que hacer de esta forma, de este modo. Este mismo centro Mugruzian tiene otro trabajo que está haciendo, que ha tomado mujeres históricas armenias, Yabeli Isayan, y 4 mujeres integrantes de la Primera República, del gobierno de la Primera República, a decirles que esas mujeres, tanto Yabeli Isayan como las otras, eran mujeres feministas que luchaban hace 100 años atrás por un restablecimiento del derecho de la mujer. Entonces, esa presentación musicalizada que ellos han preparado ahora empieza a recorrer, se va a empezar a llevar por todas las provincias de Armenia. Y es una buena estrategia de comunicación, ¿no? Pensar que existan canciones, como vos decías, del padre Gomidas, incluso como un atractivo para la sociedad armenia y al mismo tiempo, bueno, tragarse este mensaje que cuenta el video. Porque además no sabemos. Claro. No sabemos, o sea, yo por lo menos no sabía que el padre Gomidas tenía canciones, letras, donde se revaloriza a la mujer, ¿sí? Canciones levantadas de los pueblos donde se valora el rol de la mujer. Todo esto empezó a retomar como una actividad muy fuerte en el 2010, cuando sucedió el asesinato de una muchacha, Zarui Bedrosian, de 19 años. Fue asesinada por su padre y por su suegra. Sí, sí. Y la legislación, mientras sucedía el juicio, porque enjuiciaron solamente al padre, al esposo, le otorgó la tenencia de la menor, tiene una nena de 3 años, a quienes mataron a la madre. Claro. Entonces, hay mucho que hacer en esa área, muchísimo. Ese juicio, después de 6 años de juicio al esposo de Zarui Bedrosian, se le dio una pena de 10 años. Cuando terminó el juicio, él termina riéndose, porque ya había tenido 6 adentro y le quedaban 4. Entonces, hay muchas cosas en las que hay que trabajar. O sea que este episodio despierta cierto movimiento de alguna forma en Armenia. Exactamente. Y despierta en especial en las mujeres que tienen miedo de denunciar, que toman como natural que el marido les pegue. Claro.
porque yo he escuchado hasta frases que, si no te pega, no te quiere, ¿no? Entonces, hay un tema de educación, de no violencia general que hay que enseñar, y hay que implantar de alguna forma, porque, bueno, está bastante naturalizado todo eso y hay miedo en las mujeres a denunciar. Ahora empezaron a denunciar un poco más. Hace ya bastante tiempo que hay muchas organizaciones sociales, ONGs trabajando sobre el tema. Hay una que este año está trabajando especialmente porque quieren que saquen del Código Penal la parte que habla de la violencia doméstica, la alternativa a la reconciliación. Entonces, no puede haber reconciliación cuando hay ya una reiteración de hechos violentos. Justamente te iba a preguntar, Ana, ¿cómo se contempla en la normativa de Armenia? Bueno, en la normativa es muy débil, muy débil. Fíjate que este caso del 2010 le dieron 10 años de pena y la custodia de su hija a la madre que también había participado en el asesinato de la nuera. Es muy común, muy normal. La justicia tiene que hacer cambios. Ahora están tratando de ejercer, por ejemplo, la organización Coalición para detener la violencia contra la mujer está trabajando específicamente en sacar eso de la reconciliación, de la argumentación penal, donde se sugiere que se reconcilien y bueno, son distintas áreas que se están trabajando en Armenia. También tengo que decir que todas estas organizaciones son fuertemente discriminadas por lo que están haciendo, claro, ¿no? Fuertemente discriminadas. ¿Por qué? Bueno, por cosas que también pasan acá, las vamos a decir. Barrer debajo de la alfombra, no decir realmente lo que pasa, no manifestar las cosas para corregirlas, no para criticarlas, sino para modificarlas. Y por ejemplo, a Titi que le gustan los números, no tengo muchos, pero por ejemplo, hay números de las organizaciones, números de la policía federal que difieren muchísimo. Por ejemplo, la Policía Federal dice que van bajando los casos de violencia, que tienen menos denuncias, que tienen menos problemas de violencia doméstica. Sin embargo, las organizaciones dicen que no, que los casos van aumentando, y no es que van aumentando, sino que, como bien dijo Isabel, se va aumentando la valentía por ir y por denunciar, por ir y decir, ¿no? Hablábamos también afuera de lo que pasa, por ejemplo, con los soldados. Hemos pasado por una guerra, ¿y qué es lo que pasa? Bueno, pasa algo también muy complicado. El soldado, como está prácticamente en un rol de héroe, vuelve a su casa, y el que es violento tiene absolutamente todo permitido. Se le permite todo, claro. ¿No? Tiene todo permitido. Entonces, ese también es un tema que hay que trabajar. Mientras las mujeres en la época de guerra han sustentado el hogar, han mantenido la familia. Y han sido víctimas de violaciones, y de eso no se habla. Sí, porque también, una forma de colonizar sin los duda. territorios es violando a las mujeres. Sin duda. Y como violar a una mujer es una marca, era una marca, las mujeres no decían que eran violadas y se escondía, y esas mujeres eran escondidas. Claro. Pero un resultado también del genocidio Totalmente. es violación en masa de mujeres. Sí, sí. Silenciadísimo, porque nadie se animaba a contarlo, porque te das Bueno, con la hace marca. años atrás, Goma acá trajo, ¿se acuerdan todos? Sí, a la los cineasta tatuajes. Susan Los Jardalian, tatuajes que de la denunciaba justamente por qué los tatuajes que quedaban ellas estigmatizadas, ¿no? Sí. Yo quería agregar, si me permitís, Romy, un poco. Sí, claro. Ana, totalmente de acuerdo con lo que decís. Tampoco tengo muchos datos concretos en cuanto a la sociedad civil en general, pero sí puedo aportarte datos de lo que hicimos en Home, a través de Home, que
viene trabajando bastante antes del 2010 este tema de la violencia de género en Armenia, sobre todo cuando se instala en la región de Shirak el hospital neonatal que atiende a madres que están parturientas, a sus familias y el posterior seguimiento. Bueno, esas mujeres cuando iban a la atención, obviamente, en esa sensibilización, porque yo creo muy importante este video que presentó Ana, como forma de sensibilización, Romina, porque muchas veces hay cosas que no se pueden decir y llegar, bueno, vos primero tenés que sensibilizar a la población, pero de hecho hay organizaciones sociales como las que conoce Ana, como las que conozco yo en profundidad, que es HOME, que vienen trabajando hace años. Y es muy duro ese trabajo, porque no nos olvidemos que hasta hace pocos años existía el aborto selectivo en Armenia. Si nacía una mujer había que abortarla, si engendraban una niña. Sí. Entonces, HOME ha trabajado mucho desde su hospital en Shirak sobre este tema, ya no se realiza, iban a la policlínica a realizarse los abortos selectivos. Sí. Eso es lo que nosotros sabemos con datos concretos, pero imagino que en toda Armenia debe haber muchas policlínicas que lo ejercen y muchos médicos que por dinero hagan eso también, ¿verdad? No te olvides que hace años atrás, tú recordarás muy bien de que HOME planteó a una diputada en Yerevan y dijo que había que tratar el tema de la violencia de la mujer, y la mujer furiosa dijo, acá no tenemos violencia contra la mujer. Otra mujer. Y además distintas cosas que hasta el día de hoy se siguen llevando a cabo, es que, por ejemplo, un hecho puntual que pasó la semana pasada, es el presidente de la Comisión de Seguridad y Defensa del Parlamento, ¿no? En un reportaje, la periodista estaban hablando de un tema y agarra y le contesta, y salió en todos los medios y se hizo una denuncia a la Comisión de Ética del Parlamento, sí, yo conozco la situación de los muchachos, vos andá a la peluquería. Sí. ¿No? Sí. Entonces, cuando en cierto nivel político hay ese tipo de discriminación, misoginia. Exactamente, de misoginia y todo eso, es mucho el trabajo que hay que hacer. Es mucho. Es muchísimo. La situación en Armenia, digamos que en Yerevan, las chicas que van a vivir en Yerevan como que están un poco más sueltas, liberalizadas, un poco más conscientes, participan en todo este tipo de cosas, con toda la contra que pueden tener, pero el tema es en los pueblos, ¿sí? Aquella cláusula de que porque se casó pertenece a la familia del esposo es inaudito. Se va a servir a la familia del esposo. Claro. Otra cosa. Se va a servir, y además, y te voy a contar un caso bien que yo lo viví de cerca. Yo tengo un ahijadito por el programa de madrinazgo de HOME, y quise, porque cuando la conocí en el 2018, ella tenía 27 años, una muchacha joven, hermosa, trabajando el campo, en la casa de los suegros, y todo, y le pregunté, le digo, ¿querés hacer algún curso? ¿Querés estudiar algo? Y que yo estaba dispuesta a generar, digamos, la forma de que ella pudiera estudiar, y el suegro no le permitió. Entonces, violencias de tipo económicas, ¿no? Porque también si vos tenés hay tu una dinero y tu autonomía, claro, podés de repente despegar. Exactamente. Además hay otros temas bastante profundos ahí, ¿no? Otras prácticas que ocurren, sobre todo en el interior, no alejado de la ciudad, que también hay que mencionarlas, son los matrimonios forzados y lo que se llama secuestro de novias. Que eso también es como... son prácticas que pensamos que son viejas, antiguas, que ya no ocurren. Y ocurren en muchos países asiáticos y en Medio Oriente, y también en Armenia, y hay que decirlo. Cuando pedimos unos minutos más, ustedes se rieron, pero este tema es tan complejo que yo me acuerdo en la época que Maromi Nassian era la presidenta de
la Comisión Central de HOM, que tuvimos la suerte de una mujer, una apertura impresionante con unos conceptos. Y yo fui a un seminario en Armenia antes del 2009, no me acuerdo exacto la fecha, pero seguro antes del 2009, tengo que fijarme la fecha en la que Maró fue la presidenta, donde se hablaba de la trata de personas, que eso pasa en la ciudad, en la trata de mujeres que van a Abu Dhabi, aquí, y la frontera seca de Armenia es terrible para la trata de personas. O sea que HOM abordaba estos temas de violencia, tal vez en una sociedad tan cerrada, tan patriarcal, tan tradicionalista, como muy bien dijiste vos, no se encuentra la forma de visibilizar y incluso largar más al exterior toda esta tarea. ¿Y por qué creen que nosotros como colectividad armenia no ponemos estos temas sobre la mesa? ¿Será porque hay un montón de otras cuestiones urgentes que nos atrapan? Pero ¿por qué queda esto de alguna forma tapado, siendo algo tan notorio que a cada una de nosotras al viajar a Armenia lo vimos en las casas, en la calle, en el supermercado, en todos lados? ¿Por qué no lo hablamos? Te voy a decir lo siguiente, y quizás algunos no estén de acuerdo. Tenemos temas de violencia acá también. Y bueno, pero eso es normal, Ana, no somos de otro planeta. A ver, no tenemos que normalizar. No, te quiero decir que tenemos, en ese sentido te digo que es hasta lógico. Claro, por eso pues no somos se seres toca. humanos. Por eso no se toca. No, yo creo que no se toca porque toda política pública viene de una política estatal, y hasta ahora, y esto me lo llevo yo, es un concepto personal mío, hasta ahora, luego de la independencia de Armenia, los diferentes gobiernos que han atravesado, inclusive el de ahora, tapan las políticas públicas de los derechos humanos. Claro. Lo hemos visto con Kocharian, con Ser Sarkisian, con Levon Petrosian, y ahora lo estamos viendo con este Claro, señor. yo de alguna forma lo que decía es por qué no lo hablamos nosotros, claro, acá, claro. nosotras. Es que entre nuestras instituciones, grupos, llámenlo bueno, como ahí quieran. sí le doy la razón. Yo creo No que hablamos porque- porque no te contás eso. Yo creo que estar hablándolo acá hoy ya es re importante. Y yo creo que amerita una mesa redonda Sí, señora. Con la situación de la violencia acá. Estoy de acuerdo. Acá y dentro de la comunidad armenia, porque hemos visto, han dado un pantallazo maravilloso, Teti, ella, Isabel, sobre lo que pasa en el Uruguay. Claro. Pero ¿y qué pasa dentro Nosotros de la somos comunidad parte, armenia? Somos Uruguay somos también. parte de la Somos sociedad uruguaya. Pero, y bueno, ¿qué pasa dentro de la comunidad Pero Ana, armenia? por eso yo te decía que los comunitarios armenios, acá somos uruguayos, somos armenios uruguayos. Nosotros en el servicio recibimos, yo voy a decir, de todos los estratos sociales, de todas las religiones, de todas las colectividades, obviamente en el máximo anonimato. O sea, no me extraña que haya violencia, ¿no? Porque La es hay. parte de... Ahora, estoy de acuerdo con lo que decís. ¿Cómo hacemos para sensibilizar a nuestra gente, ¿no? Con todo o sea, a Obvio. nuestros, ¿no? Incluso en lo de Leni, porque en lo de Leni, que es más tabú que la violencia todavía. Sí. Nos quedamos con eso porque queda mucho para hablar, ya estamos pasados de hora. Alejandro, ya nos vamos. Quiero pedirle a Teti que pueda de alguna forma cerrar este encuentro con lo que quieras que te hayas quedado, y nos vamos a volver a ver, chiquilinas, porque esto quedó con puntitos suspensivos. Bueno, la verdad que me quedo con lo último que hablamos. Me parece que hay que trabajar, lo decía al principio, hay que trabajar mucho en Uruguay, ¿no? En el mundo, ¿no? Pero ya que estamos en Uruguay, hablo de Uruguay. Hay que trabajar mucho en Uruguay porque la violencia sigue siendo un problema grave, sigue siendo urgente, sigue siendo epidémico, o sea, y nos toca a todas, todos los días, de distintas maneras, porque desde el grito en la calle hasta el femicidio, todo lo que hay en el medio nos toca. Y me parece que es importante que tomemos este tema en la comunidad armenia, hablarlo, sacarlo, hacer talleres, charlas. Creo que es una tarea que tenemos pendiente y en la que hay que trabajar un montón, y desde las distintas aristas, desde la educación sexual hasta la violencia, hasta la educación. hasta cómo nos vinculamos todo. entre pares. O sea, hay un montón de temas para tocar, y está bueno que esto haya surgido hoy, y espero que sirva para que efectivamente se concrete. Muy bien. Muchas gracias a las 4 por este encuentro, por su tiempo, por sus conocimientos y por esa pasión que le han puesto a todo lo conversado. Que terminen bien el Gracias por la sábado. invitación. Gracias a ustedes. Gracias por invitarme. Nos despedimos en Audición con Midaz y volvemos mañana a las 13 horas.